Muy buenas compañeras, compañeros y maestro. En este caso me presento, soy Elías Rivera Medina del grupo 08 de quinto semestre. Obviamente soy de la Universidad Autónoma del Estado de México, del plantel Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, en este caso yo les platicaré acerca de los artistas plásticos mexicanos en la materia de apreciación y expresión del arte 1. Bueno, primero que nada me gustaría hacer algunas aclaraciones, como el hecho de que todas y todos los artistas que están en este conglomerado y en esta exposición que yo he hecho son principalmente arquitectos, por no decir que todos y todas lo son, y también obviamente artistas, cada uno con su respectivo estilo. Y bueno, sin más dilación, comenzamos con Enrique Carvajal Sebastián. Él nació el 16 de noviembre de 1947 en la ciudad de Camargo, Chihuahua. Su familia fue conformada por su madre Soledad, su abuela Ramona y sus hermanos Raimundo y Ramón Carvajal, quienes hacían de su padre. En fin, desde finales de los 60 empezó a crear obras escultóricas únicas de la tradición mexicana y latinoamericana. Su vocación constituía en alimentar principios básicos del arte cinético. Se expresó inicialmente en la creación de esculturas transformables y desdoblables. Una de sus tantas obras más famosas e icónicas es El León Rojo. En este caso, su obra, como ya lo había explicado anteriormente, es transformable y desdoblable. ¿A qué me refiero con esto? Si bien la forma es un poco abstracta, él decía que teníamos que imaginar o teníamos que desdoblar la figura, por más redundante que sonara, para lograr encontrar la forma, ya que este era el arte subjetivo que él manejaba. Muy bien, vamos a proseguir con Félix Candela Auteriño. Él nace en Madrid el 27 de enero de 1910 y muere en Durham, Carolina del Norte, el 7 de diciembre de 1997. Él fue un arquitecto de nacionalidad española y mexicana, famoso por su creación en estructuras basadas en el uso excesivo del paraboloide hiperbólico. Él en 1927 ingresa en la ITS de Arquitectura de Madrid, terminando la carrera en 1935. Mientras duraba su carrera, él fue un destacado deportista, ganando campeonatos nacionales, en este caso de esquí en 1932 y de rugby en 1934. En este caso, una de las tantas obras que podemos ver que él construyó fue el Palacio de los Deportes. Es muy emblemático, la verdad, y vuelvo a repetirlo, todas sus obras se caracterizaban por tener el paraboloide hiperbólico, que es muy característico de la geometría. Bueno, el siguiente artista que vamos a analizar va a ser Vicente Mendiola Quesada. Él nace en Chalco del Estado de México el 7 de marzo de 1900 y muere en la Ciudad de México el 23 de febrero de 1993. Él fue un arquitecto y pintor mexicano destacado por sus obras en la escuela moderna. Entre sus obras destacadas se encuentran la Inspección de Policía y Bomberos, la Fuente de Diana la Cazadora y el Monumento de la Industria Petrolera, todos en la Ciudad de México. Sus edificios tempranos más conocidos fueron el edificio de la Alianza Ferrocarrilera en 1926 en la colonia tabacalera, creado junto a Carlos Graham y Luis Álvaro. Estos mismos años y más tarde se creó la Inspección de Policía y el Cuartel de Bomberos en 1928 en la esquina de las calles Rivilagigedo e Independencia en el centro histórico de la Ciudad de México. Por mencionar otras obras fue el Edificio de Teléfonos de México de 1929 en la colonia tabacalera. Y por último, una conocida, la Parroquia Votiva de Nuestra Señora de Sagrado Corazón en 1931, en el cruce de Genova y el Paseo de Reforma. Sus características iniciales eran el Art Deco sobrio, recubriendo edificios de concreto y planteando un modernismo funcional. Pero su mayor interés estuvo desde temprano en la arquitectura y el arte, impulsado por su mentor intelectual Federico Mariscal. Bueno, el siguiente artista a analizar va a ser Luis Ramiro Barragán, Morfín. Él nace en Guadalajara, Jalisco, en México, el 9 de marzo de 1902, y él muere en la Ciudad de México el 22 de noviembre de 1988. Más conocido como Luis Barragán, fue un ingeniero y arquitecto mexicano del siglo XX, ganador del premio Pritzker en 1980. Él estudió en la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara, donde conoció y entabló una profunda y perdurable amistad con personajes como Rafael Urzúa Arias y Pedro Castellanos. Su interés por la arquitectura, según afirmaba él mismo, había nacido fundamentalmente de la influencia del arquitecto Agustín Basabe, uno de sus maestros. Y bueno, por aquí tenemos una de sus obras más conocidas, que son las Torres de Satélite.
de verdad son muy famosas, no creo que tenga que explicar mucho sobre ellas. Bueno, ahora vamos a analizar a otra artista llamada Rosana Montiel. Ella actualmente sigue viva y nació en la Ciudad de México en 1972. Es una arquitecta e investigadora mexicana, fundadora y directora del despacho Rosana Montiel, Estudio de Arquitectura. Es egresada de la licenciatura de Arquitectura y Planificación Urbana en la Universidad Iberoamericana. También estudió la maestría de Teoría y Crítica Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Como podemos ver en esta obra de arte que ella creó llamada Casa de Madera en Estación de la Arquitectura en Barcelona, podemos ver que ella juega mucho con el material que es la madera, el vidrio, y también se especializa en el cubismo, y claro que sea funcional la obra, ya que ella, si bien hacía arte, también se especificaba en que ese arte fuera funcional y no solo fuera estético. Por eso es una destacada arquitecta que es, entre comillas, reciente, que me gustó mencionar. Bueno, ahora vamos a proseguir con Pedro Ramírez Vázquez. Él nace en la Ciudad de México el 16 de abril de 1919 y de nuevo muere el 16 de abril en el 2003. Él fue un arquitecto urbanista, diseñador, escritor, editor y funcionario público mexicano. Pedro Ramírez Vázquez fue autor de varios proyectos icónicos en México y otras partes del mundo. Durante el gobierno de José López Portillo, fue secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde impartió cátedra como maestro. Fue presidente del Colegio y de la Sociedad de Arquitectos de México durante 3 periodos consecutivos, de 1952 a 1958. Él, en 1968, fue presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de 1968, que se celebraron en la Ciudad de México. Esta obra que podemos apreciar de él se llama El Pabellón de México, que fue en la Expo del 92 en Sevilla. Como podemos ver, su arte era colorido, pero a la vez también era de unos tonos blancos y grisáceos. Él también gustaba de adornar sus obras de arte, valga la redundancia, con árboles o cosas que estuvieran a su alrededor, dejando prácticamente una explanada en el centro. Muy bien, ahora vamos a hablar de Paola Morales. Ella nace en la Ciudad de México en 1983, actualmente sigue viva y tiene una maestría en Advanced Architectural Designing por la Universidad de Columbia. Ha sido catedrática de la Universidad de Anáhuac e impartido cursos en la Universidad de Along, en Dinamarca. Actualmente es socia y directora junto con Fernando Velasco en AESD, Asociación de Diseño, un estudio multidisciplinario centrado en arquitectura, urbanismo y diseño de productos. Como podemos ver aquí en su obra llamada El Caballo Mexicano, ella juega mucho con los cristales, el cubismo y la visibilidad, es decir, lo que las personas pueden ver de afuera hacia adentro, ya que cuando se ve todo el conglomerado de gente adentro, ella decía que todo esto era como si este mismo edificio compitiera de la manera en que daría un caballo mexicano. Esa es su filosofía cuando pensó en este edificio, según ella. Muy bien, ahora vamos a hablar de Mario Panidarki. Él nace en la Ciudad de México el 29 de marzo de 1911 y muere el 23 de febrero en 1993. Él fue un arquitecto y urbanista mexicano, promovió el funcionalismo y el estilo internacional en sus obras, así como las ideas de Le Corbusier en México. Su legado abarca en 136 proyectos en los que abordó todas las ideas tipológicas. Entre sus obras más destacadas se encuentran el Conjunto Urbano Nonoalco de Tlatelolco y el Conservatorio Nacional de Música. Ahora, en 1986 él recibió el Premio Nacional de las Artes y también podemos decir adicionalmente que el archivo de su legado está en la Biblioteca Cervantina del Tecnológico de Monterrey. Hoy en día hay una calle en su nombre en la Ciudad de México, en la financiera zona de Santa Fe. Aquí a mi derecha podemos ver una imagen de cómo es exactamente el Conservatorio Nacional de Música. Muy bien, ahora vamos a ver a Juan O'Gorman. Él nació el 6 de julio de 1905 y muere el 18 de enero de 1982. Fue un destacado pintor y arquitecto mexicano, hermano del historiador Edmundo O'Gorman. O'Gorman nació en el barrio de Santa Catarina, Coyoacán, en la Ciudad de México. Fue hijo del pintor irlandés Cecil Crawford O'Gorman y también fue la encarnación O'Gorman Moreno.
En los años 20 estudió arquitectura en la Academia de San Carlos y en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tuvo muchas representaciones en sus estudios. Bueno, aquí a mi derecha podemos ver la Biblioteca Central de la UNAM, que es uno de sus más característicos trabajos, tanto en arquitectura y en pintura. Bien, ahora vamos a hablar de Ricardo Legorreta Vichys. Él nace en la Ciudad de México el 7 de mayo de 1931 y muere en IPDEM el 30 de diciembre del 2011. Él fue un arquitecto mexicano, llegó a ser uno de los más reconocidos arquitectos mexicanos a nivel internacional. Su obra es reconocida por sus amplios sectores de la sociedad debido a la constancia en su trabajo, la congruencia en sus ideas y la permanencia de valores universales en la arquitectura. Bueno, ahora vamos a hablar de Juan Sordo Madaleno. Juan Sordo Madaleno nace en la Ciudad de México el 28 de octubre de 1916 y muere en IDEM el 13 de marzo de 1985. Fue arquitecto mexicano y realizó sus estudios superiores en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, la UNAM. Estableció también su despacho en 1937, colaborando desde entonces con firmas de arquitectos reconocidos como Luis Barragán. En un principio mantuvo influencias por el estilo de Bauhaus y de Le Corbusier. Sus obras estuvieron centradas principalmente en hoteles, edificios residenciales y de oficinas, así como centros comerciales. El 20 de junio de 1941 contrajo matrimonio con Magdalena Bringas Ahogado, con quien procreó a José Juan de 1942 a 1974, a Magdalena en 1944 y a Javier en 1956. Este último arquitecto también sigue los pasos de su padre, obviamente estudiando arquitectura, y en 1982 crea la firma Sordo Madaleno y Asociados, la segunda fase del despacho de su padre. A mi derecha podemos ver también una de sus tantas obras, en este caso el edificio Corcuera. Este, como siempre o como muchos, jugaba con el cubismo, con el material de los vidrios, con diferentes materiales para la construcción obviamente, pero en este caso tiene una inclinación escalonada, que es una de sus innovaciones en uno de sus tantos edificios. Perfecto, por último tenemos a Javier Sánchez. Javier Sánchez es un desarrollador y arquitecto mexicano, conocido principalmente por las construcciones contemporáneas en la Ciudad de México, especialmente en el barrio La Condesa. Sánchez es un socio fundador y diseñador principal de la firma JSA de la Ciudad de México, conocida como Higuera Sánchez desde 1996 hasta 2007. Ahora, la revista Obras eligió a Sánchez como uno de los 40 arquitectos más influyentes de los últimos 40 años. Por último, aquí a mi derecha, como siempre, vamos a poder ver el Hotel de la Condesa del DF, uno de los más icónicos y reconocidos creados por este mismo. Este edificio, como todos los demás, o al menos la mayoría, juega con el cubismo, esta vez implantando un poco de líneas, de nuevo jugando con el tamaño de las ventanas, y los balcones también hacen un pequeño juego de descuadre en el mismo cuadro, valga la redundancia y la contradicción, para de esta manera poder crear un juego de líneas y profundidades. Bueno, esto sería todo. Agradezco a todos los presentes por estar aquí, incluyendo a mi profesor. De nuevo, es un honor para mí poder haber presentado a estos artistas que todos son de alto nivel y renombre, algunos actuales, otros por desgracia ya han muerto. Sin embargo, todos nos dejan una enseñanza. Esa sería la reflexión que me gustaría dejar y bueno, hasta la próxima.